facilitar un poco la reflexión, y es, el primer ámbito es la paciencia con uno mismo, ¿de acuerdo? El segundo ámbito será la paciencia con el vecino, con el prójimo, y la tercera será la paciencia con las cosas. Yo que trato bastantes matrimonios y sobre todo muchos jóvenes, y bastantes hablan así conmigo y me explican cómo van las cosas, pues normalmente les planteo, mira, la primera charla de alguien que me dice, José, ¿me podría llevar a la dirección espiritual? ¿No? Y entonces, la primera charla que digo, mira, pues piénsate algún defecto que pienses que tienes que cambiar, ¿de acuerdo? Y entonces te lo piensas y la próxima vez que nos veamos me lo planteas, ¿no? Y entonces viene, me plantea los defectos que cree que tiene y dice, vamos a luchar, ¿de acuerdo? Y al examen de conciencia hacemos ese propósito y a ver si lo sacas adelante, la próxima vez que nos veamos me cuentas si ha salido adelante ese propósito. Los que hacéis el examen de conciencia alguna vez, ¿cuál es vuestra experiencia cuando hacéis el examen? ¿Salís llenos de gozo o salís desanimados, tristes, derrotados, enfadados, ¿no? ¿Cómo suele acabar uno cuando hace el examen de conciencia? Dice, mal, ¿no? Y la gente, pues la respuesta habitual es que hacer el examen de conciencia es una machacada en la autoestima tan constante que al final la gente dice, yo dejo de luchar porque, claro, que continuamente diga, es que no soy capaz, pues es humillante, ¿no? Y entonces llega un momento que la gente deja de luchar. ¿Por qué dejo de luchar? Porque he intentado sacar un propósito, pondré ejemplos de vuestros hijos, que a lo mejor pasa con los papás y las mamás, que es, pondré el ejemplo clásico de, a ver si te levantas a la primera. Misión imposible 5, ¿no? Y entonces hace el propósito y llega, ¿cuántas veces lo has conseguido? Mire, de 15 días, 3. Ah, que no puedes. Sigue, ¿cuántas veces? No sé, de 15, 2. ¿No? Pero después que ya no te viene al mes siguiente. Para que no me levanto solo un día y me lo vengo, ¿no? Entonces aparece el patio, ese porque no tiene la valentía de dar la cara, ¿no? Es decir, que yo vea que soy impresentable, pues me lo puedo decir, pero por la altura que soy impresentable, que no sirve para nada, pues yo no voy, ¿no? Entonces dejan de venir. ¿Cuál es la virtud clave para tener paciencia conmigo mismo? La humildad, pero hay una más importante que esas dos, y veremos que esas dos son claves, la humildad y la perseverancia, pero falta una que es la más importante para tener paciencia conmigo mismo, de no dejar de luchar y ver que cuando constato que yo pongo ese propósito, a ver si me levanto a la primera y un día no lo consigo, otro día no lo consigo, cuando llego 3 meses luchando y llego a la constatación que llega al nivel de la evidencia que nunca me levantaré a la primera, ¿no? Entonces, cuando llego a esa evidencia, voy a seguir luchando. ¿Cuál es la virtud que hace falta para no tirar la toalla? ¿Vale? Bueno, la paciencia lo sabemos, pero la esperanza. Sí, sí. ¿No? Porque si pierdo la esperanza que podré cambiar, dejaré de luchar. Suelo preguntar, ¿no? Miren, tengo una pareja amiga que tienen problemas, a ver si os ayuda, ¿no? Entonces me piden a ver si les puedo ayudar, digo, ¿y de quién quiere venir, él o ella, no? Entonces es ella que quiere venir. Entonces le pregunto 2 cosas. Dice, ¿ha dicho que se divorcia? Dice, sí. ¿Lo ha hecho público? Digo, sí. Dice, pues entonces no me la envíes. Digo, perderás tiempo ella y lo perderé yo. ¿Por qué? Porque cuando una mujer se ha dicho, lo dejo, como el ámbito de generosidad del mundo femenino es muchísimo más elevado que el masculino, al masculino suelo decir, pues que venga, a ver si le cambiamos, pero si una mujer, ¿no? Cambiar
el carácter y la decisión de una mujer es misión imposible 7. Entonces, ¿no? Cuando ha dicho Udeshu y lo ha dicho públicamente, quiere decir que ha puesto todos los medios habidos y por haber que tiene de su parte. O sea, ahí ha puesto toda la iniciativa, toda su creatividad, toda su ingenio, todo su deseo de arreglar eso, pero cuando ha visto que poniendo todo de su parte no ha habido reacción y eso no es capaz de arreglarse porque el otro no ha reaccionado, cuando pierde la esperanza y ya no tiene más recursos porque los ha probado todos y ha llegado a la objetividad que no me queda ningún recurso más para intentar arreglar esto, entonces como no tiene esperanza es imposible arreglar esa situación. Entonces, ¿cuál es la virtud clave para tener paciencia con los demás? ¿Cuál es? Por ahí detrás han dicho otra, la caridad. Y lo digo para que lo entendáis. Toda falta de paciencia con los demás es siempre una falta de caridad. Eso os lo dije cuando hablé la otra vez que vine aquí, que es la falta de paciencia normalmente lleva de la mano expresiones corporales y especialmente faciales.